Hoy hablaremos de uno de los años más cruciales de la Segunda Guerra Mundial, 1944. Este año fue el que marcó el comienzo del fin para el régimen nazi, la liberación de muchos países europeos y un enorme avance de los aliados de todos los frentes. Así que prepárate para descubrir cómo este año cambió el curso de la historia. Para empezar, pongámonos en contexto. A principios de 1944, la guerra llevaba ya 5 años y el mundo estaba sumido en un caos total. En Europa, el Tercer Reich de Hitler controlaba gran parte del continente, aunque las fuerzas alemanas estaban bajo una gran presión. En el frente oriental, los soviéticos habían comenzado a ganar terreno frente a los nazis, empujándolos hacia el oeste después de la devastadora batalla de Stalingrado en el 1943. En el Pacífico, los estadounidenses avanzaban gradualmente contra Japón tras la victoria en la batalla de Midway. Sin embargo, la gran pregunta que todos se hacían era ¿cuándo los aliados occidentales, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados, lanzarían una gran ofensiva en Europa Occidental? Pues bien, 1944 sería el año que daría esa respuesta. Uno de los eventos más importantes de 1944 fue sin duda la invasión de Normandía, conocida como el Día D. Esta operación, llamada oficialmente Operación Overlord, fue la mayor invasión por mar de la historia, y su objetivo era abrir un segundo frente en Europa Occidental para aliviar la presión sobre los soviéticos en el este. Desde meses antes, los aliados habían comenzado a planear minuciosamente cada detalle. El general Eisenhower, quien lideraba las fuerzas aliadas, coordinó un inmenso esfuerzo que involucraba millones de soldados, miles de aviones, barcos y vehículos. Todo tenía que salir perfecto. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La invasión dependía en gran parte del clima, por lo que se decidió esperar el momento oportuno para lanzar el ataque. Finalmente, después de varios retrasos debido a las malas condiciones meteorológicas, el 6 de junio de 1944 se dio luz verde. El Día D fue un momento decisivo. En la madrugada del 6 de junio, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía, al norte de Francia, bajo un intenso fuego alemán. El objetivo era romper las defensas nazis conocidas como el Muro Atlántico y establecer una cabeza de playa para poder avanzar por Francia. Se eligieron 5 playas para el desembarco, cada una con su propio nombre en clave: Omaha, Utah, Gold, Juno y Sword. Las fuerzas estadounidenses fueron asignadas a Omaha y Utah, mientras que las británicas y canadienses tomaron las otras 3. El desembarco en Omaha fue particularmente sangriento, con miles de soldados estadounidenses enfrentándose a una brutal resistencia alemana. Sin embargo, a pesar de las enormes pérdidas, los aliados lograron establecerse en la costa y comenzar su avance hacia el interior. El éxito del Día D fue un golpe tremendo para los alemanes, pero el trabajo apenas comenzaba. Las fuerzas aliadas debían ahora abrirse paso a través de los férreos, defensas alemanas en el interior de Francia, una tarea que les llevaría meses. Tras el éxito inicial en las playas de Normandía, el avance aliado fue lento y costoso. Las fuerzas alemanas, bajo el mando del mariscal de campo Erwin Rommel, defendían con ferocidad cada centímetro de terreno. Durante semanas se libraron intensos combates en ciudades como Caen y en los densos setos del campo francés, donde los tanques y vehículos tenían dificultades para maniobrar. Sin embargo, a medida que avanzaba el verano, las tropas aliadas, con una inmensa superioridad aérea y de recursos, comenzaron a hacer retroceder a los alemanes. Uno de los puntos culminantes fue la liberación de París el 25 de agosto de 1944. Después de 4 años de ocupación nazi, la capital francesa fue liberada por las fuerzas aliadas, con la ayuda de la resistencia francesa, lo que marcó un momento de gran júbilo en Europa. Para los alemanes, la retirada de Francia fue un duro golpe, pero Hitler se negaba a rendirse. Ordenó a sus tropas que siguieran luchando, a pesar de que la guerra ya parecía perdida para ellos. Mientras los aliados avanzaban en el oeste, en el frente oriental, los soviéticos también lograban importantes avances. Desde principios de 1944, el Ejército Rojo había lanzado una serie de ofensivas masivas contra las fuerzas alemanas, con el objetivo de expulsarlas de los territorios ocupados en la Unión Soviética y Europa del Este. En enero de 1944, los soviéticos lograron romper el sitio de Leningrado, que había durado más de 2 años y había causado la muerte de más de 1 millón de civiles.
Después de esta victoria, las fuerzas soviéticas avanzaron rápidamente hacia el oeste, liberando Ucrania y partes de Polonia. Uno de los momentos clave en el frente oriental fue la Operación Bagration, lanzada en junio de 1944. Esta ofensiva fue una de las más devastadoras para los alemanes, ya que prácticamente aniquiló al Grupo de Ejército Centro, una de las principales fuerzas nazis en el este. Para diciembre, los soviéticos habían llegado a las puertas de Varsovia y estaban preparados para avanzar aún más hacia el corazón de Alemania. Otro frente importante en 1944 fue Italia. Desde 1943, los aliados habían estado luchando en este país, después de la invasión de Sicilia y el derrocamiento de Mussolini. Sin embargo, el avance hacia el norte fue extremadamente difícil, debido al terreno montañoso y a las fuertes defensas alemanas. En mayo de 1944, los aliados lograron romper la línea Gustav, una línea defensiva alemana al sur de Roma, y el 4 de junio, las tropas estadounidenses entraron en la capital italiana, convirtiéndose en la primera capital del eje en ser liberada. Aunque Roma fue un importante símbolo, la lucha en Italia continuaría hasta el final de la guerra, ya que los alemanes siguieron resistiendo en el norte. En el otro lado del mundo, en el teatro del Pacífico, los Estados Unidos continuaban su ofensiva contra Japón. 1944 fue un año crucial para las campañas del Pacífico, con varias batallas importantes que mostraban el avance de los estadounidenses hacia el archipiélago japonés. Una de las batallas más importantes fue la Batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944. Durante este enfrentamiento naval, la flota japonesa sufrió enormes pérdidas, tanto en barcos como en aviones, lo que debilitó significativamente su capacidad para defender los territorios. Este enfrentamiento fue apodado el Tiroteo de las Marianas, por la facilidad con la que los pilotos estadounidenses derribaron aviones enemigos. Después de esta victoria, los estadounidenses comenzaron la invasión de Filipinas en octubre de 1944, con la famosa batalla del Golfo de Leyte. Esta batalla fue la mejor batalla naval de la historia y resultó en una victoria decisiva para los estadounidenses, que comenzaron a recuperar el control de Filipinas, un paso crucial hacia la invasión final de Japón. A pesar de las derrotas acumuladas, Hitler no estaba dispuesto a rendirse. A finales de 1944, lanzó una contraofensiva desesperada por el oeste, conocida como la Batalla de las Ardenas. Esta ofensiva fue lanzada en diciembre con el objetivo de dividir las fuerzas aliadas y capturar el vital puerto de Amberes. El ataque tomó por sorpresa a los aliados, especialmente a las tropas estadounidenses, y durante las primeras semanas los alemanes lograron algunos avances importantes. Sin embargo, la férrea resistencia en lugares como Bastogne y la falta de suministros frenaron la ofensiva alemana. En enero de 1945, los aliados habían retomado todo el terreno perdido y la ofensiva alemana fracasó. Esta fue la última gran ofensiva de los nazis en la guerra, y a partir de ese momento, sus fuerzas estuvieron en retirada constante. No podemos hablar de 1944 sin mencionar el impacto devastador que tuvo en la población civil. Este fue un año marcado por la violencia indiscriminada y el sufrimiento humano en una escala masiva. En Europa, mientras los ejércitos avanzaban y retrocedían, miles de civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Por ejemplo, en Francia, las ciudades bombardeadas por los aliados para debilitar las defensas alemanas sufrieron daños considerables. La batalla por Normandía en particular dejó ciudades enteras como Caen en ruinas, y decenas de miles de civiles perdieron la vida. A medida que las tropas aliadas avanzaban por Europa, el coste humano para los civiles fue enorme, con muchos atrapados en zonas de combate o forzados a huir como refugiados. En el este de Europa la situación no era mejor. Los bombardeos alemanes y soviéticos devastaron ciudades enteras, y el Ejército Rojo, en su avance hacia Alemania, liberó numerosos campos de concentración nazis, revelando al mundo las atrocidades del Holocausto. Durante 1944 se aceleró el genocidio contra los judíos europeos, con deportaciones masivas desde Hungría hacia los campos de exterminio. Auschwitz, en particular, fue testigo de la mayor parte de estos horrores, y fue en este año cuando comenzó la fase más letal de las cámaras de gas. El sufrimiento civil también era palpable en Japón. Aunque aún no había comenzado el bombardeo masivo de las ciudades japonesas, la guerra había desgastado seriamente la moral y la economía japonesa, y el número de muertos continuaba aumentando a medida que los Estados Unidos avanzaban por las islas del Pacífico. Otro aspecto fascinante de 1944
fue el papel crucial de las fuerzas de resistencia en la Europa ocupada. Grupos de partisanos y fuerzas clandestinas en toda Europa comenzaron a aumentar sus actividades de sabotaje y ataques contra las fuerzas de ocupación nazi. En Francia, por ejemplo, la resistencia jugó un papel vital antes y después del día D, saboteando líneas de comunicación alemanas, destruyendo vías de tren y colaborando con los aliados en operaciones estratégicas. En Yugoslavia, los partisanos liderados por Josip Broz llevaron a cabo una guerra de guerrillas implacable contra las fuerzas del Eje, logrando importantes victorias que ayudaron a liberar grandes áreas del país. En Polonia, el levantamiento de Varsovia, que comenzó en agosto de 1944, fue un intento valiente pero finalmente fallido de la resistencia polaca para liberar la capital de los nazis antes de la llegada del Ejército Rojo. Aunque los combatientes polacos lucharon con valentía, los alemanes aplastaron el levantamiento y destruyeron gran parte de la ciudad en represalia. A medida que los ejércitos avanzaban en los frentes, también se libraba una guerra diplomática. En 1944, las principales potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, comenzaron a planificar el mundo de la posguerra. En la Conferencia de Teherán, celebrada a finales de 1943, pero cuyas decisiones se implementaron a lo largo de 1944, Franklin, Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin acordaron estrategias clave, como el desembarco en Normandía y el reparto de Europa tras la victoria. Stalin en particular dejó clara su intención de controlar los países de Europa del Este tras la guerra, una decisión que sentaría las bases para la Guerra Fría. Los acuerdos de Teherán establecieron el terreno para futuros encuentros entre los líderes aliados, donde definirían no solo la forma en la que derrotarían a las potencias del Eje, sino también cómo se repartirían la influencia en el mundo una vez la guerra hubiera terminado. 1944 también fue un año de avances tecnológicos y de armamento, que cambiaron la forma de luchar en la guerra. En Europa, los aliados se beneficiaron enormemente del uso de bombardeos estratégicos, como el B-17 y el B-24, que les permitió atacar fábricas, centros de transporte y ciudades alemanas en un esfuerzo por debilitar la capacidad de producción de guerra del Tercer Reich. Por otro lado, los alemanes comenzaron a utilizar armas revolucionarias, como el cohete V2, el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Estas armas milagrosas, como las llamaba Hitler, fueron lanzadas contra ciudades como Londres y Amberes, con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, aunque causaron pánico y destrucción, no lograron detener el avance aliado. En el Pacífico, el portaaviones se consolidó como el rey de las batallas navales. La superioridad aérea estadounidense, combinada con su creciente número de portaaviones, permitió a las fuerzas aliadas avanzar implacablemente hacia Japón, neutralizando la flota japonesa en batallas decisivas como la del Golfo de Leyte. Para cuando terminó 1944, estaba claro que el final de la guerra se acercaba. En Europa, los ejércitos aliados estaban a las puertas de Alemania y el Tercer Reich de Hitler estaba a punto de colapsar. En el Pacífico, Japón estaba cada vez más aislado y su capacidad de resistir parecía desmoronarse ante el poderío militar estadounidense. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Hitler estaba decidido a luchar hasta el último hombre y Japón se preparaba para una resistencia feroz en su territorio. Pero con la derrota de las fuerzas alemanas en la batalla de las Ardenas y los avances soviéticos en el este, el Tercer Reich estaba condenado. 1944 fue un año crucial en el que las fuerzas aliadas finalmente se pusieron a la ofensiva en todos los frentes, logrando liberar gran parte de Europa y Asia de las garras de las potencias del Eje. Fue un año de sacrificio, valentía y sufrimiento para millones de personas, pero también de esperanza para un mundo que comenzaba a vislumbrar el final de la guerra más destructiva de la historia de la humanidad. Y eso es todo por hoy. El año 1944 fue sin duda un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados dieron golpes decisivos que finalmente llevarían a la victoria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tus opiniones o preguntas. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los momentos más importantes de la historia.